Bienvenidos al episodio número 22 de A Quién se lo cuento. Estamos viendo tiempos muy interesantes en donde exfuncionarios militares de muchos sectores están hablando. Me refiero a sectores como bases clasificadas con trabajos que no son conocidos por la sociedad convencional. Estamos en tiempos en donde mucha gente está narrando sus vivencias y está sacando a la luz situaciones y experiencias que generalmente serían completamente censuradas. Ahorita estamos viviendo una época de un cúmulo de divulgación y de información que está saliendo al aire y que vale la pena clasificar, ser abiertos para escuchar y para recibir, para nosotros poder hacer un trabajo de introspección, de observación y por sobre todas las cosas de cuestionamiento, pero un cuestionamiento sano que nos lleve a sacar lo mejor de toda esta información para poderlo integrar. El día de hoy vamos a conocer el caso de Jason Sands, quien fue y ejerció como militar en un servicio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de trabajar mucho tiempo y ahora ser un exfuncionario de esta área, él está empezando a relatar algunos acontecimientos que fueron completa y absolutamente fuera de la regla, fuera de la norma y fuera de lo común. Es ahora momento de poder conocer todas estas experiencias de mano directa de quien las vivió. Y hay algo ahí, cuando son funcionarios retirados de este tipo de gremios, sería complicado que estuvieran inventando tantas historias que tienen tanta relación entre sí. Estamos observando cómo no son uno ni dos, sino son muchos de estos personajes que están confirmando el cargo que tuvieron, ya sea en la Marina, en la Fuerza Aérea, en la milicia o en cualquier sector de investigación o inclusive en agencias secretas que contienen muchísimos datos que antes era imposible rastrear. Estas personas que ahora no trabajan más y no son más parte de estos sectores, se están animando a contar lo que vivieron y eso nos da a nosotros mucha más apertura para entender y para conocer todo lo que se nos niega en los medios convencionales de comunicación y de información. Hoy vamos a conocer el relato de Jason Sands, quien ejerció 22 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este es su relato fuera de lo común. En 1994, patrullábamos por el desierto. Era el desierto que albergaba nuestra base. La brisa levantaba columnas finas de arena que se retorcían como humo dorado bajo la luz de la luna. Íbamos en caravana, 3 vehículos militares, 2 Humvees y un transporte de apoyo. Avanzábamos hacia un punto de coordenadas donde el radar de corto alcance había captado algo fuera de lo común. Yo era el segundo al mando. El capitán Finch lideraba el convoy desde el primer vehículo y en la parte trasera venía un equipo médico por si encontrábamos restos de alguna aeronave. Oficialmente era una rutina de inspección por caída de meteorito, pero algo en las instrucciones olía a secreto. El mensaje que recibimos a medianoche venía sin firma y sin protocolo. Prioridad alfa. No se permite comunicación externa. A esa hora, nadie hace patrullajes en el desierto sin una razón muy concreta. El trayecto era largo y el aire vibraba como una frecuencia distinta, como si los motores no pudieran alcanzar el ritmo natural de ese silencio. El cielo estaba demasiado despejado. Las estrellas se movían como si temblaran. Uno de los técnicos, Hughes, apuntó al horizonte y dijo: ¿ven eso? Parece una bengala caída. A lo lejos, una luz azul danzaba sobre la arena intermitente, como el parpadeo de un corazón bajo el agua, que no respondía a ningún tipo de bengala ni de dron. Cambiaba de intensidad, como si respondiera al ruido de los motores. El capitán ordenó acercarnos por el flanco sur. Yo manejaba el segundo vehículo. Cuando apagamos las luces para reducir la firma térmica, el resplandor se volvió más nítido.
No era fuego, era una energía pulsante. Estábamos a unos 500 metros cuando de pronto alguien gritó desde el asiento trasero: «Contacto humano al frente». Detuvimos nuestro vehículo y en medio del resplandor una figura corría hacia nosotros. A primera vista llevaba uniforme de campaña. Era idéntico al nuestro: botas, pantalón, chaqueta verde oliva. Parecía un soldado desorientado, pues corría de una manera muy extraña, con los brazos echados hacia atrás como si en cualquier momento pudiera irse de picada al suelo. Conforme se iba acercando, noté que su piel era de un color azul pálido y de inmediato pensé que podía tratarse de principios de hipotermia, ya que el frío del desierto no perdonaba, y este hombre venía corriendo entre las dunas sin ningún vehículo. De inmediato, comencé a quitarme mi chamarra para asistirlo. Cuando llegara a nosotros, yo le daría mi prenda para calentarse un poco. Sin embargo, era muy extraño que un solo hombre en medio de la nada se dirigiera corriendo hacia donde estábamos, por lo que el capitán Finch bajó del primer Humvee y gritó: «Identifíquese, ¿de qué unidad viene?». Ninguna respuesta, solo los pasos desiguales sobre la arena. Cuando estuvo a unos 20 metros, las linternas iluminaron su rostro y Hugh exclamó: «¡Dios! ¡No tiene orejas!». Yo inmediatamente pensé que era algo sumamente descortés de su parte hacer dicha observación en voz alta. Pero al bajar del vehículo para asistirlo y tenerlo frente a mí, tuve que retroceder un paso, pues noté que su piel tenía un tono azul metálico, y aquello no era un efecto de la hipotermia, era su piel. «Tranquilo, muchacho», le dije con voz firme, pero contenida. «¿Puedes escucharme?». Sus ojos se alzaron lentamente hacia mí. Eran grandes, almendrados, sin iris visible, con un brillo interno como el mercurio líquido. Una onda invisible me recorrió desde el pecho hasta la nuca. La linterna cayó en la arena, y entonces, dentro de mi mente, escuché mi nombre. No con mis oídos, no con voz humana. Era como si un pensamiento ajeno se hubiera incrustado en mi conciencia. La vibración aumentó y un calor extraño me envolvió, mezclado con imágenes que no reconocía. Estructuras flotando en un cielo rojo, un círculo metálico girando a toda velocidad, un océano sin horizonte. Mi respiración se cortó. El tiempo literalmente se detuvo. El ser me miraba sin parpadear, y aunque su boca no se movía, yo entendía cada palabra. «No temas, el ruido de tu mente es más peligroso que yo», me dijo. El capitán y los demás parecían no poder moverse ni hablar. Entendí que este ser los contuvo de manera energética y decidió solamente comunicarse conmigo. El aire se deformaba a mi alrededor, creando una burbuja de silencio, hasta que lo escuché. Hablaba un idioma extraño que jamás había escuchado, y sin embargo, pude entender todo lo que me transmitía. No eran frases, eran descargas de sentido. Cuando me mostraba una idea, mi cerebro la traducía en imágenes, pero sobre todo en sensaciones emocionales. Ahora comprendes que es mejor expresarse con emociones para que puedas percibir mejor mi situación. Tu especie oye con aire, nosotros con sensaciones. Cada vez que esa voz interna se hacía presente, sentí una presión suave detrás de los ojos, como una corriente eléctrica. Me mostró su nombre. Era una secuencia de símbolos luminosos, 3 líneas curvas girando en sentido contrario. Lo pronunció, pero no con sonidos, sino con vibración pura. Supe entonces que estaba ante algo imposible de catalogar. Me explicó que su apariencia humana era una interfaz adaptativa, un intento de parecer reconocible a los ojos de los nuestros. Por eso vestía nuestro uniforme. Había escaneado la imagen de los hombres que lo observaban a distancia y adoptado la forma más neutral que su biología le permitía. Tu mente me entiende si me parezco a ti. Tu miedo se reduce. La comunicación mejora. Pero esa imitación no era perfecta. Su piel seguía mostrando ese matiz azul. Su cuello era demasiado largo. Sus ojos demasiado grandes y negros para un rostro humano. Y su respiración no provenía de los pulmones,
sino de un suave destello que se expandía en el pecho, como un diafragma luminoso. Le pregunté, ¿por qué me hablaba a mí y no a los otros? Ellos no me verán, buscan ruido, no pensamiento. Tú eres capaz de controlar el miedo. La calma permite este enlace. Comprendí que no se trataba de rango ni de entrenamiento, sino de disposición interior. Yo no lo veía como amenaza, sino como algo incomprensible, pero vivo. Quise saber qué había pasado, qué lo había llevado hasta nosotros. En ese momento, comencé a percibir en mi mente una serie de sucesos. Vi la escena de su situación en un torrente de imágenes. Su nave descendiendo desde la estratosfera, envuelta en un campo luminoso. Un fallo repentino en el sistema de alineación gravitacional la hizo chocar contra las dunas. Buscaba un punto de anclaje donde el campo magnético terrestre fuera estable. No era mi intención tocar su suelo, me dijo. Pero su atmósfera está cambiando. La densidad del aire ya no es predecible. Me sacudió su propio campo y eso afectó la dirección y el funcionamiento de mi transporte. No era un invasor, era un viajero técnico, un observador de paso. Venía, según comprendí, de un sistema lejano, uno con 2 soles pálidos y un mar verdoso. Lo llamaba la frontera de la luz tenue. A mis espaldas, la fuente del resplandor vibraba cada vez más fuerte. Pude verla con claridad. Se trataba de un artefacto casi orgánico. No tenía puertas ni divisiones visibles, solo una fractura en su costado, como si la superficie hubiera sido rasgada por dentro. De la grieta emanaba un vapor luminoso. El campo respirante está roto, me explicó. Necesito el elemento que llaman tritio. Una pequeña cantidad de este material lo reactivará. Tu especie lo esconde porque le teme. Nosotros lo usamos porque comprendemos su equilibrio. ¿Sabes dónde puedo conseguirlo? Señalé la base militar más cercana. Le dije que había materiales industriales de laboratorio y que quizá ahí podía encontrar lo que necesitaba. De inmediato, recibí un golpe emocional que pude interpretar como una fuerte descarga de desagrado de su parte, y me dijo: no pienso ir a pedirle nada a esos asesinos que utilizan la fuerza como medio de manipulación sobre los débiles. Se refería a esa base militar donde hacían pruebas y experimentos biológicos y armamentistas. Entonces pensé, ¿dónde más podría encontrar lo que este ser buscaba? Yo sabía lo que era. El tritio se usaba en detonadores y calibraciones nucleares. No debía existir fuera de un laboratorio controlado. Rápidamente, recordé que tenía contacto con la universidad y sus científicos, y que quizá ellos podrían echarme una mano consiguiéndolo. Le aseguré al ser que conseguiría lo que necesitaba. Le pedí que esperara hasta el amanecer. Él inclinó la cabeza casi como un gesto humano, y por un instante percibí en su mente una emoción cálida de confianza. Me vi de pronto en una misión de asistencia entre mundos, más allá de intereses humanos. Volví con el cilindro 3 horas después. El viento habría borrado todas las huellas, menos una. Un círculo perfecto de arena vitrificada, como cristal fundido. La nave estaba ahí, flotando a 1 metro del suelo, y el ser me esperaba. Le entregué el material en un cilindro y él lo extrajo poniéndolo sobre la superficie brillante. La materia pareció absorberlo, como si lo bebiera. La grieta se cerró lentamente y la luz cambió de azul a dorado. Tu ayuda será recordada en la vibración de tu especie, me transmitió. Se despidió y entró a la nave sin abrir puertas. Ingresó a ella como si se hubiera teletransportado hacia adentro y desapareció. Sin ruido, sin humo, solo un destello que se disolvió con el amanecer. Los informes oficiales nunca mencionaron el suceso. Los demás hombres juraron no haber visto nada. Fue como si hubieran entrado en una especie de congelamiento cuando tuve los diálogos con este ser, y ellos solo recordaban nuestro patrullaje normal. Algunas noches aún siento esa vibración en el pecho, justo antes de dormir, como un recordatorio de que algo o alguien, en algún lugar, sigue escuchando con la memoria. Y a veces, en mis sueños, vuelve esa voz que no es voz y que me recuerda:
Tu miedo no te pertenece. Tu recuerdo sí. Este fue el relato de Jason Sands. Él ha estado recientemente en muchos podcasts contando su experiencia. Esta es una de sus experiencias porque trabajando en este tipo de áreas y en este tipo de asociaciones militares, está verdaderamente abriéndose a contar mucho de lo que vio y mucho de lo que le sucedió, que no es para nada algo que parezca normal, ¿no? Este tipo de gente, cuando entra en estas misiones, manejan muchos códigos de confidencialidad, porque se ven expuestos a muchísimas experiencias que ni entre ellos mismos se cuentan a veces, ¿no? Aquí tenemos un caso en donde este ser que se le manifestó decidió direccionar la comunicación solamente con él y de alguna manera operó en la mente o en la percepción de los demás para que no registraran el acontecimiento, no lo registraran a él y no registraran su nave averiada. Entonces, por alguna razón, tuvo comunicación con Jason Sands y a mí me parece que esta razón es la pureza de corazón, por más que suene a película. Pero este tipo de seres tienen la cualidad de leer la frecuencia y de leer la vibración de la gente. Jamás se van a acercar a alguien que tenga intereses cruzados ni malicia. Me parece que estos seres son capaces de leer perfectamente a quien puede de alguna manera entablar o establecer algún tipo de comunicación o de acuerdo congruente, sano y sin intereses ulteriores, que fue en este caso lo que le sucedió a Jason. Inicialmente, toda su preocupación cuando lo vio a este ser acercarse y lo vio con esta textura en su piel, con este color azulado, él inmediatamente pensó en ayudarlo, no lo juzgó, inmediatamente pensó que necesitaba ayuda hasta que se dio cuenta que en realidad no era humano e inclusive no le pareció apropiado el que uno de los compañeros que venían con él expresara que no tenía orejas, que no tenía oídos. Por alguna razón él dijo eso es algo súper grosero de su parte, porque a lo mejor esta persona, no sé, sufrió algunas lesiones o tiene algún mal congénito. En ningún momento se preocupó por hacer una crítica o un juicio, sino por ver la calidad de la ayuda que le podría brindar este ser. Y a mí me hace pensar que esto justamente fue lo que lo hizo el indicado para recibir este mensaje, y afortunadamente en esta vivencia pudo contribuir con que este ser pudiera solucionar su problema, solucionar su avería y lograr obtener este material que aquí entendemos una vez más cómo nosotros le damos uso a ciertas cosas y cómo otras inteligencias le dan un uso completamente distinto. Este tritio, este material, aquí en la Tierra se usa para armamento, ¿no? Y para cosas que tienen que ver con destrucción. Y en cambio, este ser usaba ese mismo material con un fin completamente distinto que nada tenía que ver con los usos que se les da aquí en la Tierra. Incluso él muestra de alguna manera este desagrado a acercarse a esa base porque sabía lo que sucedía ahí, sabía los experimentos biológicos que se hacían con seres, sabía que todo este trabajo que se realiza en estas bases con fines bélicos no, es algo que es negativo, y decidió no acercarse y tener la suerte, si es que existe, y si es que no todo ya estaba bastante leído de parte de este ser, que Jason le podría proporcionar esta asistencia sin tener que tomarla de ese lugar, sin que este ser tuviera que involucrarse. Entonces, bueno, me parece que es una historia increíble, en donde un encuentro cruzado entre un humano y un ser extraterrestre nuevamente pueden encontrar un vínculo de colaboración común. Y creo que hacia allá
debemos de ir, sin importar el color, la raza, las especificaciones o las particularidades de los seres. Lo que tenemos que aprender nosotros también a leer es el cómo podemos nosotros de alguna manera contribuir y cómo podemos tener esta energía que nos haga capaces de no juzgar y de no lastimar, para poder entonces sí aspirar a una colaboración cósmica, una colaboración universal con cualquier tipo de ser que tenga una frecuencia de ayuda, de colaboración y, por qué no decirlo, de amor. Así que creo que cada vez más estos relatos nos acercan más al mensaje que debemos de registrar en nosotros mismos, y que poco a poco esto se vaya haciendo cada vez más común y más masivo en nuestra comprensión de las cosas. Si tienes algún relato fuera de lo común que quieras compartirme, con gusto te puedo leer en aquienselocuento@gmail.com. Y recuerda que ya puedes apoyar este canal convirtiéndote en miembro y recibiendo tu insignia. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante con la producción. Y si no quieres colaborar de esa manera, puedes simplemente darle me gusta y compartir este contenido para que sigamos avanzando y este proyecto siga adelante, porque creo que hay muchos relatos fuera de lo común que nos pueden explicar cosas increíbles y que nos pueden abrir mucho la conciencia. Espero que este capítulo te haya agradado y nos vemos pronto en el próximo de A Quién Se Lo Cuento.